Estás aquí. Actuar como si el tiempo fuera algo que estuviera en nuestras manos y pudiéramos controlar hace más penosa la existencia también en otro sentido. Y es que, inevitablemente, acabamos obsesionándonos con emplear bien el tiempo, lo que nos hace descubrir una triste verdad. Cuanto más te esfuerzas en ello, más empieza a parecerte que cada día es una etapa que tienes que superar, otro paso en dirección a un futuro más tranquilo, mejor y más satisfactorio que en realidad nunca acaba de llegar. Es un problema de instrumentalización. Emplear el tiempo es, por definición, instrumentalizarlo, hacer que sea un medio para un fin, y, por supuesto, eso es algo que hacemos cada día. No enciendes el hervidor porque te encante que el agua hierva ni pones los calcetines en la lavadora por el placer que te provoca programarla, sino porque quieres una taza de café o que haya calcetines limpios. Pero acaba siendo peligrosamente fácil invertir más de la cuenta en esa relación instrumental con el tiempo, pensar solo en la meta final y no en el momento presente, con el resultado de que acabas viviendo mentalmente en el futuro, situando el valor real de tu vida en un instante que no has alcanzado aún y que no alcanzarás nunca. En su libro Back to Sanity, Recupera la Cordura, el psicólogo Steve Taylor recuerda ver a turistas en el Museo Británico de Londres que en realidad no estaban mirando la piedra de Rosetta, la antigua estela egipcia expuesta frente a ellos, sino más bien preparándose para mirarla después, en las fotos y los vídeos que capturaban con sus móviles. Estaban tan empeñados en que su tiempo tuviera un beneficio futuro, la posibilidad de revisitar o compartir la experiencia más adelante, que a duras penas estaban viviendo la exposición en sí misma. Por no hablar de quien mira esos vídeos luego. Sin duda, refunfuñar sobre el modo en que la gente joven utiliza el móvil es uno de los pasatiempos favoritos de ciertos cascarrabias de mediana edad como Taylor y, como yo. Pero, más allá de eso, lo que Taylor está señalando es que, con frecuencia, todos nos comportamos así. Actuamos como si todo lo que hacemos, como si la vida, en otras palabras, solo tuviera valor en la medida en que sienta las bases para algo más. Esa actitud centrada en el futuro a menudo adopta la forma de lo que una vez oí describir como la mentalidad de cuando por fin. Es decir, cuando por fin tenga el trabajo controlado, consiga que salga escogido mi candidato, encuentre pareja, resuelva mis problemas psicológicos, entonces podré relajarme y llevar la vida que siempre tuve que estar viviendo. La persona inmersa en ese tipo de mentalidad cree que la razón por la que no se siente satisfecha y feliz es que no ha conseguido alcanzar una serie de metas específicas, pero que, cuando lo haga, se sentirá dueña de su vida y de su tiempo, cuando, en realidad, el modo en que trata de alcanzar esa sensación de seguridad evita que en algún momento pueda sentirse realizada, porque hace que el presente sea solo un camino hacia un estadio superior y que nunca pueda resultar satisfactorio por sí mismo. Incluso en el caso de que logre controlar su volumen de trabajo o conozca a su media naranja, encontrará cualquier otra razón para posponer su satisfacción hasta más adelante. Desde luego, es importante tener en cuenta el contexto. Hay muchas situaciones en las que es comprensible que las personas se centren en la posibilidad de un futuro mejor. Nadie le reprochará a alguien que limpia retretes públicos por un salario bajo que no vea el momento de que acabe su jornada o de que se le presente la oportunidad de un trabajo mejor. Entre tanto, sus horas de trabajo serán sobre todo un medio para conseguir un fin, recibir un salario. Pero lo que ya es más raro es que una arquitecta ambiciosa y bien pagada, que trabaja en la profesión de sus sueños, se vea aún así actuando como si cada momento de su experiencia tuviera algún tipo de valor solo en función de si le permite estar más cerca de completar un proyecto y emprender el siguiente, o ascender en el escalafón o acercarse a la jubilación. Vivir así es segaramente una locura, pero es una locura que se nos inculca desde muy temprano, como describe, con su vigor característico, el autodenominado animador espiritual y filósofo New Age Alan Watts. No hay más que pensar en la educación. Menudo engaño. Cuando eres un bebé, te llevan a la guardería. En la guardería, te dicen que te estás preparando para entrar en el colegio, y luego llega primero, y segundo, y tercero. En el instituto, te dicen que te estás preparando para ir a la universidad, y en la universidad te estás preparando para el mundo laboral. Son, como burros que persiguen zanahorias que se balancean delante de su cara colgadas de un palo atado a su propio cuello. Nunca están aquí, nunca llegan aquí. Nunca están vivos. La catástrofe causal. Hasta que no me convertí en padre no comprendí del todo que me había pasado toda mi vida adulta, hasta ese momento, sumido en ese tipo de mentalidad que consiste en tener la mirada puesta en el futuro.
La epifanía no fue instantánea. De hecho, lo que ocurrió al principio, a medida que se acercaba el nacimiento de mi hijo, fue que me obsesioné, más aún de lo habitual, con emplear bien mi tiempo. Es posible que todos los padres novatos, al llegar a casa del hospital y enfrentarse a su incompetencia en materia de crianza, sientan el deseo de invertir su tiempo de la forma más inteligente posible, en primer lugar para mantener a aquel bebé que se retuerce entre sus brazos con vida, y luego para hacer todo lo posible para sentar las bases de un futuro feliz. Pero, por aquel entonces, yo seguía siendo en gran medida un adicto a la productividad, de modo que sumé un problema a otro y compré varios libros prácticos dirigidos a padres de recién nacidos. Estaba decidido a aprovechar al máximo aquellos primeros y cruciales meses. Se trata de un género editorial, pronto me di cuenta, que se divide claramente en dos bandos, cada uno de los cuales vive en un estado de permanente indignación por la mera existencia del otro. Por un lado, estaban los gurús de lo que yo en mi interior denominaba entrenadores de bebés, que nos instaban a marcarle un horario estricto a nuestro hijo lo antes posible, porque la ausencia de semejante estructura podría provocarle inseguridad existencial y también porque el hecho de que sus días fueran más predecibles haría más fácil integrarlo en los ritmos de la casa. Aquello permitiría que todo el mundo pudiera dormir unas cuantas horas y que mi mujer y yo pudiéramos volver al trabajo cuanto antes. Por otro lado, estaban los partidarios de la crianza natural, para los que todos esos horarios, y, en realidad, la mera idea de que las madres tuvieran un trabajo al que regresar, eran una prueba más de que el mundo moderno había corrompido la esencia de la maternidad, que no podría recuperarse más que emulando las prácticas terrenales de las tribus indígenas de los países subdesarrollados y /diagonal o los humanos prehistóricos, dos grupos que, para esa facción de expertos en crianza, eran, a efectos prácticos, lo mismo. Con el tiempo, aprendí que no hay evidencias científicas creíbles que avalen a ninguno de los dos bandos. Por ejemplo, la prueba de que es malo dejar llorar a tu bebé hasta que se duerma procede en gran parte de estudios realizados con niños abandonados en orfanatos de Rumanía, lo que no puede decirse que sea lo mismo que dejar a tu bebé solo en su cómodo Moisés de diseño escandinavo 20 minutos al día. Por otro lado, hay un grupo étnico del oeste de África, los Hausa Fulani, que consideran tabú en ciertos casos que la madre establezca contacto visual con su bebé, lo que va en contra de cualquier filosofía occidental de crianza, y pese a lo cual parece que esos niños se crían en su mayor parte sin ningún problema. Pero lo que más me chocó fue lo enormemente preocupados por el futuro que estaban ambos grupos de expertos. De hecho, todos los consejos sobre crianza que leía, tanto en los libros como en Internet, parecían tener como objetivo principal lograr que tu bebé se convirtiera en el niño y luego en el adulto más feliz o con más éxito o más productivo desde un punto de vista económico. En el caso de los entrenadores de bebés, con su pasión por inculcarle al recién nacido buenos hábitos que pudieran serle de utilidad a lo largo de toda su vida, estaba claro que era así, pero también era el caso de los partidarios de la crianza natural. Una cosa habría sido que justificaran su insistencia en el porteo o en el colecho o en la lactancia materna hasta los 3 años en el hecho de que era un modo de hacer las cosas que llenaba más a padres e hijos. Pero la verdadera razón, y a veces era una razón explícita, era que aquella era la mejor manera de que el niño tuviera en el futuro una mejor salud psicológica. De nuevo, no hay pruebas de ello. Y caí en la cuenta, con cierta incomodidad, de que la razón de que yo hubiera salido en busca de todos esos consejos era que aquella era también mi actitud ante la vida, que, hasta donde podía recordar, había dedicado mi existencia a perseguir un desenlace que llegaría en el futuro, resultados de exámenes, trabajos, mejores hábitos de ejercicio, una lista inacabable, al servicio de un tiempo hipotético en el que la vida al fin sería fácil. Y ahora que mis obligaciones diarias incluían un bebé, me había limitado a ampliar mi enfoque instrumental para adaptarlo a la nueva realidad. Quería saber que estaba haciendo lo que había que hacer para obtener unos futuros resultados óptimos también en el ámbito de la crianza. Aquello empezó a parecerme de repente un modo muy perverso de abordar la forma en que decides pasar tu tiempo con un recién nacido, además de un asunto innecesariamente agotador en el que pensar en un momento que ya era agotador de por sí. Obviamente, había que tener un ojo puesto en el futuro, habría que administrar vacunas, pedir plaza en la guardería, etc. Pero mi hijo estaba allí ahora, y tendría 0 años solo durante 1 año, y llegué a la conclusión de que no quería malgastar aquellos días del presente pensando solo en cómo podría sacarles el mejor partido en aras del futuro. Mi hijo era pura presencia, participaba incondicionalmente en el momento en el que estaba, y yo quería unirme a él.
Quería observar cómo su puño minúsculo agarraba mi dedo y cómo su cabeza tambaleante se volvía al escuchar un ruido, sin obsesionarme por si aquello significaba que estaba alcanzando sus hitos de desarrollo, o lo que yo tenía que hacer para asegurarme de que los alcanzara. Y lo que es peor, caí en la cuenta de que mi obsesión por emplear bien el tiempo quería decir utilizar a mi propio hijo, a otro ser humano, a modo de herramienta para aliviar mi propia ansiedad y tratarlo únicamente como un medio con el que conseguir una hipotética futura sensación de seguridad y tranquilidad. El escritor Adam Gopnik llama a esa trampa en la que yo había caído la catástrofe causal, que define como la creencia en que la prueba de que un método de crianza es mejor que otro es el tipo de adultos que produce. Es una idea que parece razonable. ¿De qué otra manera podrías juzgar que un método es mejor que otro? Hasta que te das cuenta de que actuar como si la infancia fuera un campo de entrenamiento para la edad adulta es despojarla de cualquier valor intrínseco. Puede que sea un mal hábito, como dicen los entrenadores de bebés, que tu hijo de 1 año se acostumbre a dormirse sobre tu pecho. Pero también es una experiencia maravillosa en el momento presente, y eso debería tener algún peso a la hora de medir su valor. No puede ser que la preocupación por el futuro tenga siempre prioridad de forma automática. De la misma manera, la cuestión de si deberías dejar que tu hijo de 9 años juegue todos los días a videojuegos violentos durante horas no solo debería plantearse en términos de si eso lo convertirá en un adulto violento, sino en si es algo a lo que es bueno que dedique su tiempo ahora. Puede que una infancia inmersa en sangre y vísceras sea una infancia de mala calidad, incluso si no tiene ningún efecto en el futuro. En su obra de teatro La Costa de Utopía, Tom Stoppard pone una versión intensificada de ese mismo sentimiento en boca del filósofo ruso del siglo XIX Alexander Herzen, que no consigue superar la muerte de su hijo, fallecido en un naufragio, y cuya vida, insiste Herzen, no fue menos valiosa porque nunca llegara a fructificar en logros adultos. Como los niños crecen, creemos que el propósito de un niño es crecer, dice Herzen. Pero el propósito de un niño es ser un niño. La naturaleza no desprecia lo que solo vive un día. Se da a sí misma por completo en cada momento. El regalo de la vida está en su flujo. Luego es demasiado tarde. La última vez. Espero que a estas alturas sea evidente que nada de esto afecta solo a las personas que tienen hijos pequeños. Sin duda, un recién nacido, con su rápido desarrollo, hace especialmente difícil ignorar el hecho de que la vida es una sucesión de experiencias transitorias, valiosas en sí mismas, que vas a perderte si centras tu atención solo en el destino al que esperas que te lleven. Pero, como hace notar el escritor y presentador de podcast Sam Harris, lo mismo puede aplicarse a todo. Nuestras vidas, gracias a su finitud, están inevitablemente llenas de actividades que estamos haciendo por última vez. Igual que un día cogeré en brazos a mi hijo por última vez, la idea me horroriza ahora, pero está claro que cuando él tenga 30 años no seguiré haciéndolo. Habrá una última vez en la que visitarás la casa de tu infancia, o nadarás en el océano, o harás el amor, o tendrás una conversación profunda con determinado amigo íntimo. Y por lo general no hay forma de saber, en ese momento, que lo estás haciendo por última vez. Lo que quiere decir Harris es que, por lo tanto, deberíamos enfrentarnos a cada experiencia de ese tipo con la misma reverencia con la que lo haríamos a la última. Y, de hecho, en cierto sentido cada momento de la vida es un último momento. Llega, nunca lo tendrás de nuevo y, en cuanto pase, la cantidad de momentos que te queden será más pequeña que antes. Actuar como si esos momentos fueran solo peldaños que llevan a otro momento futuro demuestra tal nivel de inconsciencia respecto a nuestra situación real que sería increíble si no fuera porque lo hacemos todos a todas horas. Hay que reconocer que el hecho de que abordemos la finitud de nuestro tiempo de una forma tan perversamente instrumental y centrada en el futuro no es solo culpa nuestra. Poderosas presiones externas nos empujan también en esa dirección, porque existimos dentro de un sistema económico que es instrumentalista hasta la médula. El capitalismo puede entenderse, de hecho, como una gigantesca máquina que instrumentaliza todo lo que encuentra a su paso, los recursos naturales, tu tiempo y habilidades, o recursos humanos, al servicio de un beneficio futuro. Ver las cosas de ese modo ayuda a explicar ese fenómeno tan incomprensible de por qué las personas ricas en las economías capitalistas son a menudo sorprendentemente infelices. Se les da muy bien instrumentalizar su tiempo con el propósito de generar riqueza para sí mismas. Esa es la definición de tener éxito en el mundo capitalista. Pero al centrarse tanto en instrumentalizar su tiempo, acaban considerando el momento presente solo como un vehículo en el que viajar a un futuro estado de felicidad.
Así que sus días están desprovistos de sentido, incluso mientras sus cuentas corrientes siguen creciendo. Está también ese algo de verdad que hay en el cliché de que a las personas de los países menos desarrollados se les da mejor disfrutar de la vida, que es otra manera de decir que están menos obsesionadas con instrumentalizarla en aras de un beneficio futuro y, por lo tanto, son más capaces de participar en los placeres del presente. México, por ejemplo, ha superado a menudo a Estados Unidos en los índices mundiales de felicidad. De ahí la vieja parábola sobre un hombre de negocios de Nueva York que, estando de vacaciones, se pone a hablar con un pescador mexicano. El pescador le dice que él solo trabaja unas pocas horas al día y que pasa gran parte de su tiempo bebiendo vino al sol y tocando música con sus amigos. Horrorizado por el modo en que el pescador gestiona su tiempo, el hombre de negocios le da un consejo que nadie le ha pedido. Si trabajara más horas, le explica, podría invertir los beneficios en una flota más grande de barcos, pagar a otros para que pesquen para él, amasar millones y jubilarse pronto. ¿Y qué haría luego?, pregunta el pescador. Ah, bueno, contesta el hombre de negocios, luego podrías pasarte el día bebiendo vino al sol y tocando música con tus amigos. Un ejemplo muy gráfico del modo en que la presión capitalista por instrumentalizar el tiempo despoja a la vida de sentido es el conocido caso de los abogados corporativos. La jurista y teóloga Kathleen Kedney ha argumentado que el motivo por el que son tan infelices, pese a que por lo general están muy bien pagados, es por la convención de las horas facturables, que los obliga a actuar como si su tiempo, y por lo tanto ellos mismos, fuera un producto que se vende en pedazos de 60 minutos a los clientes. Una hora que no se ha vendido es una hora desperdiciada. Así que cuando un abogado, que de cara al exterior tiene mucho éxito y es muy agresivo, no aparece en una comida familiar o en la función de teatro escolar de su hijo, no es necesariamente porque esté muy ocupado, en el sentido más evidente de tener demasiadas cosas que hacer. También puede deberse a que ya no sea capaz de concebir que una actividad que no puede ser mercantilizada sea algo que valga la pena hacer. Como señala Caveni, a los abogados imbuidos de la filosofía de la hora facturable les cuesta entender que exista una forma no mercantilizada de entender el sentido del tiempo que haría que pudieran apreciar el verdadero valor de una participación así. Cuando no es posible incluir una actividad en el recuento de horas facturables, empieza a aparecer un lujo que uno no puede permitirse. Puede que haya más de esa filosofía en muchos de nosotros, incluso en los que no somos abogados, de lo que nos gustaría admitir. Y, aún así, estaríamos engañándonos si le echáramos toda la culpa al capitalismo por el modo en que la vida moderna se nos hace tan cuesta arriba a veces, por sentir que es algo que hay que sobrellevar para llegar a un momento mejor del futuro. Porque lo cierto es que nosotros colaboramos a que la situación sea esa. Nosotros decidimos gestionar nuestro tiempo de ese modo instrumental y autodestructivo, y lo hacemos porque nos ayuda a creer que tenemos un control omnipotente sobre nuestras vidas. Mientras sigas creyendo que el verdadero sentido de la vida está en algún momento del futuro, que algún día todo tu esfuerzo tendrá como recompensa una era dorada de felicidad en la que tus problemas quedarán atrás, podrás evitar la desagradable realidad de que tu vida no se dirige a un momento de la verdad que aún no ha llegado. Nuestra obsesión por sacarle el máximo partido a nuestro tiempo de cara al futuro nos impide ver que, de hecho, el momento de la verdad es siempre ahora, que la vida no es más que una sucesión de presentes que culminan con la muerte, y que probablemente nunca llegarás a tener todos tus asuntos en perfecto orden de revista, y que, por lo tanto, lo mejor es que dejes de posponer el verdadero significado de tu existencia y te lances a vivir ahora. John Maynard Keynes vio la verdad que hay en el fondo de todo ello, que es que nuestra obsesión con lo que él llamaba intencionalidad, con emplear bien el tiempo con el propósito de que tenga un resultado en el futuro, o con la productividad personal, como quizá diría si escribiera ahora, nace del deseo de no morir. El hombre, intencional, está continuamente tratando de alcanzar una inmortalidad espuria e ilusoria para sus actos proyectando lo que le interesa de ellos en el futuro. No ama a su gata, sino a las crías de su gata, ni, en realidad, a las crías, sino a las crías de las crías y así sucesivamente, hasta el fin del reino de los gatos. Para él, la mermelada no es mermelada a menos que sea un caso de mermelada para mañana y no de mermelada para hoy. Así, proyectando su mermelada siempre hacia el futuro, se esfuerza por asegurarle una inmortalidad al mero acto de hervirla. Como nunca tiene que cobrarse el sentido de sus acciones en el aquí y ahora, el hombre intencional puede imaginarse a sí mismo como un Dios omnipotente cuya influencia sobre la realidad se extiende de forma infinita hacia el futuro,
puede creer que de verdad es el dueño de su tiempo, pero el precio que paga es muy alto. No llega nunca a querer a un gato real, en el momento presente. Ni es capaz de disfrutar de una mermelada de verdad. Se esfuerza tanto en aprovechar el tiempo que no disfruta de su vida, ausente en el presente. Intentar vivir en el momento, encontrarle sentido a la vida en este instante, presenta sus propios desafíos, en cualquier caso. ¿Alguna vez lo has intentado? Pese a lo mucho que insisten los profesores modernos de mindfulness en que es una vía rápida hacia la felicidad, y pese al número creciente de estudios psicológicos sobre los beneficios de saborear o hacer un esfuerzo deliberado por apreciar los pequeños placeres de la vida, hacerlo es mucho más difícil de lo que parece. En Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta, un clásico de la era hippie, Robert Pirsig describe el momento de llegar con su hijo de pocos años a la extensión de azul encendido que es el lago del cráter, en Oregón, un volcán prehistórico hundido convertido en la masa de agua más profunda de Estados Unidos. Pirsig está decidido a sacarle todo el partido a la experiencia, pero, por algún motivo, no lo consigue. Vemos el lago del cráter con una sensación de, bueno, aquí está, igual que en las fotografías. Observo a los demás turistas, y sus miradas también parecen indicar que están fuera de lugar. No siento ningún tipo de animadversión, solo tengo la sensación de que todo es irreal y que la calidad del lago se ve afectada por el hecho de que se hable tanto de ella. Cuanto más intentas estar en el presente y hablar de lo que está pasando en este momento y contemplarlo de verdad, más parece que no estás en el presente, o todo lo contrario, que sí lo estás, pero que la experiencia ha quedado desprovista de todo su sabor. Entiendo cómo debía sentirse Pirsig. Estuve hace unos años en Tuktoyaktuk, un pueblo situado en el extremo norte de los territorios del noroeste de Canadá. En aquel momento, la zona era solo accesible por aire o mar o, en invierno, a través de la ruta que tomé yo y para la que había que viajar con un vehículo todoterreno por encima de la superficie de un río helado, pasando junto a barcos inmovilizados en el hielo, y luego circular por encima del mismísimo océano Ártico. Yo estaba allí como periodista, por la lucha entre Canadá y Rusia por los recursos petrolíferos situados bajo el Polo Norte, pero, claro, había oído hablar tanto de la aurora boreal que quería verla. Durante varias noches seguidas, me obligué a mí mismo a salir fuera, a 30 grados bajo cero, una temperatura en la que la humedad del interior de tu nariz se convierte en hielo en cuanto respiras, solo para encontrarme con la oscuridad de una espesa capa de nubes. No fue hasta mi última noche allí, poco después de las 2 de la madrugada, cuando la pareja que alquilaba la cabaña de al lado en el hostal llamó con entusiasmo a mi puerta para informarme de que había llegado el momento, podía verse la aurora boreal. Me eché algo de abrigo encima de mi ropa interior térmica de cuerpo entero y salí a contemplar un cielo como de catedral, cuajado de cortinas de luz verde que se movían en un barrido que iba de horizonte a horizonte. Yo estaba decidido a disfrutar con la exhibición, que al día siguiente los nativos del lugar dirían que había sido particularmente impresionante. Pero cuanto más lo intentaba, menos capaz parecía de hacerlo. Cuando llegó la hora de volver al calor de mi cabaña, me hallaba tan lejos de estar absorto en el momento que me vino a la cabeza un pensamiento respecto de la aurora boreal que hoy aún no puedo recordar sin avergonzarme, me vi pensando, se parece a esos fondos de pantalla. Ocurre que el esfuerzo por estar presente en el momento, aunque parece ser lo opuesto a la mentalidad instrumentalizadora y orientada al futuro que he estado criticando en este capítulo, no es más que una versión ligeramente distinta de esa misma mentalidad. Te obsesionas tanto con aprovechar tu tiempo al máximo, en este caso no porque vayas a obtener una recompensa más adelante, sino por disfrutar de una experiencia enriquecedora ahora mismo, que la experiencia en sí misma queda ensombrecida. Es como esforzarse demasiado en quedarse dormido, y, como consecuencia, no conseguirlo. Lo mismo podría ocurrir si te propones estar del todo presente mientras, por ejemplo, lavas los platos, puede que porque has visto esa cita del monje budista y autor superventas, Thich Nhat Hanh, sobre ser capaz de ensimismarse en las actividades más mundanas. Tal vez descubras que no puedes, porque estás demasiado ocupado preguntándote si estás lo suficientemente presente. La frase, estar aquí ahora, nos trae a la mente imágenes de colgados con barba y pantalones de campana, del todo indiferentes a lo que ocurre a su alrededor. Cuando, de hecho, intentar estar aquí ahora más que relajante es agotador, y tratar de tener la experiencia del momento presente más intensa posible es un modo infalible de no conseguirlo.
Mi ejemplo favorito de ese efecto es un estudio de 2015 de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh en el que se pidió a varias parejas que tuvieran relaciones sexuales el doble de veces de lo habitual, durante un periodo de 2 meses. Al finalizar ese tiempo, las parejas, concluyó el estudio, no eran más felices de lo que lo habían sido al principio. Se dijo que las conclusiones demostraban que una vida sexual más activa no es tan disfrutable como podría imaginarse, pero lo que de verdad demuestran, me parece a mí, es que esforzarse demasiado por tener una vida sexual más activa no tiene nada de divertido. Un enfoque más productivo al reto de vivir el momento con mayor plenitud consiste en darse cuenta de que, de hecho, ya estás siempre viviendo en el momento, te guste o no. A fin de cuentas, tus pensamientos conscientes acerca de si estás lo suficientemente concentrado en lavar los platos, o acerca de si estás disfrutando de todas esas relaciones sexuales de más que estáis teniendo, desde que decidisteis participar en aquel estudio psicológico, son pensamientos que nacen también del momento presente. Y si ya estás ineludiblemente en el momento presente, está claro que hay algo muy cuestionable en lo de intentar provocar esa situación. Intentar vivir en el momento supone que, de algún modo, tú eres algo separado de el momento y, por lo tanto, que estás en posición de lograr, o no, vivir en él. Pese a las imágenes de relajación que conjura, tratar de estar aquí ahora no es más, pues, que otro intento instrumentalizador de utilizar el presente como un medio para un fin, en un esfuerzo por sentir que controlas el modo en que transcurre el tiempo, y como suele pasar, no funciona. El malestar que sientes cuando te esfuerzas demasiado en estar, más en el momento, tiene que ver con la incomodidad mental de estar intentando hacer algo imposible, modificar tu relación con el momento presente en el tiempo, cuando, de hecho, ese momento en el tiempo es, al fin y al cabo, todo lo que eres. Como señala J. Jennifer Matthews en su libro, breve y de excelente título, Instrucciones drásticamente resumidas para ser como eres, no podemos sacar nada de la vida. No hay nada fuera a donde podamos llevar nada. No hay un bolsillito situado fuera de la vida, en el que podamos arrebatarle provisiones a la vida y almacenarlas. No hay un lugar fuera de la vida que tienes en este momento. Vivir con más plenitud en el presente puede que sea solo cuestión de darte cuenta al fin de que nunca has tenido otra opción que estar aquí ahora. De esta manera damos inicio a la segunda parte de la información que nos comparte Oliver Buckerman en el contenido de 4000 semanas. Espero el video te ayudará a analizar cómo hemos invertido nuestro tiempo a lo largo de nuestra vida y que nos ayude a reflexionar sobre si tenemos que mejorar ciertos aspectos de cómo lo vamos gastando día con día. Te invito a que me acompañes al siguiente video en el cual tocaremos otro tema muy interesante, será el tema Redescubrir el descanso, donde se analiza el comportamiento que tenemos como seres humanos con el ocio y el tiempo que invertimos en vacaciones. Si este audio fue de tu agrado, te invito a que me regales un me gusta y te suscribas al canal. Si consideras que la información puede ser de utilidad para más personas, ayúdame compartiéndolo con quien consideres le pueda ser de gran ayuda todo este contenido creado en el canal. No olvides la gran frase Carpe Diem, Tempus Fugit, es decir, aprovecha el momento, el tiempo vuela.